Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro Ser Voz Guía del día de hoy. Soy Lina Giraldo, estoy en la ciudad de Bogotá, Colombia, y los saludo muy especialmente. Voy a iniciar también la transmisión aquí en nuestra cuenta en Instagram para que también estén conectados desde nuestra comunidad en Instagram. Hola, muy buenas noches a todos. Soy Lina Giraldo. Les doy la bienvenida a nuestro Ser Voz Guía del día de hoy. Y bueno, vamos a continuar en este espacio de reflexión con un tema maravilloso que es las heridas del alma. Y el martes pasado en nuestro live estuvimos hablando de forma general sobre las heridas. Igualmente también en nuestro podcast de la semana hablamos de cuál es el origen de las heridas del alma. Y vamos a empezar a hacer todos estos martes. Vamos a abordar durante 5 martes el detalle de cada una de las heridas del alma, ¿vale? Entonces vamos a ir hablando en cada uno de nuestros servos guía sobre el detalle. Vamos a profundizar un poco más sobre las características de las heridas, de cada una de ellas, de cuál es la máscara que utilizamos cuando tenemos estas heridas para poder ocultar el dolor que genera esa herida en nuestra alma. Y esa máscara, cómo nos aleja de ser nosotros mismos y qué tipo de personalidad, qué tipo de carácter es el que asumimos cuando nos ponemos estas máscaras en la vida para protegernos finalmente del dolor de la herida que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la herida de rechazo, y esta es la primera herida que aparece en un ser humano. Aparece entre el momento de la concepción, incluso un poco antes del momento de la concepción, y el primer o segundo año de vida. Y por eso es tan importante que cuando estamos en un proceso de sanación podamos conocer el detalle de tu historia de vida, de qué sucedió en incluso 9 meses antes de tu concepción y qué pasó durante todo ese periodo de tu infancia hasta los 6 o 7 años, porque todos esos acontecimientos hacen parte de lo que crea las heridas del alma, y finalmente es el trabajo de crecimiento que venimos a hacer. Nuestra alma elige esas heridas, esas vivencias, porque es lo que venimos a corregir en nuestro proceso de crecimiento espiritual, en nuestro proceso de evolución espiritual. Así que hoy vamos a hablar sobre la herida de rechazo, y cada uno de estos martes vamos a estar hablando de cada una de las heridas. Son 5 en total, como lo mencionamos en el live del martes anterior y en nuestro podcast de la semana. Entonces les doy la bienvenida. Ya en unos minutos se va a conectar conmigo Santiago también para ayudarme a ver los comentarios. Recuerden que yo estoy todavía en mi proceso de recuperación, entonces todavía tengo un poquito de limitación, sobre todo para leer los comentarios más pequeñitos, la letra menudita, todavía se me dificulta un poco, entonces él me va a ayudar a ver todos los comentarios y las preguntas que ustedes tengan durante la charla del día de hoy, durante el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Un saludo especial para todos en Instagram. No alcanzo a leerlos mucho, pero sé que aquí están. Entonces les mando un beso y un abrazo gigante. Gracias por estar conectados, gracias por estar aquí. Y en Facebook voy a ir mirando si están aquí conectados. No me aparece todavía aquí. Si me pueden enviar un mensajito para ver si los alcanzo a leer en Facebook. En Instagram, ¿están viendo, están escuchando bien? Bueno, creo que sí, porque no alcanzo a leerlos bien. Pero bueno, con mucho amor estoy aquí para ustedes y bueno, como este proceso de recuperación de mi cirugía de los ojos ha sido un poco lento por el tipo de cirugía que me hicieron, entonces de verdad que ha sido un proceso que ha implicado mucha paciencia, de verdad, y bueno, me abrazo y me doy mucho amor a mí misma porque hay días en que he sentido como el afán de ya quiero ver bien. Pero bueno, el doctor me dice que todo va bien, pero que tenga paciencia porque es un proceso demorado. Vamos a hacer nuestra oración para abrir este espacio, para poder hablar
de la herida de rechazo el día de hoy. Espero que lo que voy a compartir contigo, que está tomado también del libro de Liz Bourbeau, de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, lo que te voy a compartir también es parte de mis experiencias en el proceso terapéutico, acompañando a personas en la sanación de estas heridas. Lo que yo hago a diario es acompañar a las personas a sanar estas heridas. Es la primera etapa del proceso de transformación en el cual yo acompaño a las personas, ese proceso que he creado en Ser Voz para poder ayudar en la transformación de los seres humanos. Y es el mismo proceso que yo misma he vivido, que yo misma he atravesado. Y lo primero que hice fue empezar a sanar estas heridas en mi alma, porque yo también las tengo, yo también las viví. Y cuando las empecé a sanar, fue cuando pude empezarme a despojar de las máscaras que usaba para protegerme del dolor y empecé a descubrir mi ser real, mi esencia, que me ha llevado hasta este punto y que me está conduciendo en este proyecto y en este propósito de vida. Muchos me conocieron en otro ámbito de mi vida, muchos me conocieron cuando estaba en el mundo corporativo, cuando era una ejecutiva en una entidad financiera, y hoy que me ven en este rol quizás les pueda sorprender, pero los que han estado más cercanos a mí saben cómo ha sido ese proceso, y la base de este proceso de transformación para mí fue sanar las heridas del alma. Por eso es parte fundamental de lo que yo hago todos los días acompañando a las personas en la sanación de estas heridas. Pero es importante que las conozcamos, que conozcamos cómo se dan, que conozcamos cuáles son las características, que identifiquemos y podamos aceptar que esas heridas están en nuestra vida, que no la hemos pasado hasta hoy huyendo del dolor de esas heridas en nuestra alma, y lo único que han hecho es alejarnos de lo que realmente somos. Por eso el camino es poderlas identificar, poder conocerlas y poder empezar a sanarlas, ¿vale? Entonces, gracias. Ay, Dios, quisiera poder leer estas letritas tan chiquititas, pero sé que ahí están con mucho amor y les mando un beso y un abrazo gigante en Instagram, y en Facebook también les mando un beso y un abrazo gigante mientras que se conecta Santiago y me ayuda a ver los comentarios el día de hoy. Bien, vamos a hacer la oración para que le pidamos a la divinidad. Miren, allá atrás está el altar que representa para mí la divinidad. Para ti puede representar otra cosa. Para mí, mis ángeles son fundamentales en este camino y todos mis seres de luz. Y les vamos a pedir que nos acompañen, y ustedes también pueden poner una intención para el espacio del día de hoy. Bien, entonces cerremos los ojos un momento, tomen una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Y esta respiración es para poder hacer una pausa consciente, para disponernos a estar en este espacio y recibir y abrir el corazón para recibir el mensaje del día de hoy. Amada divinidad, te doy gracias por permitirme estar aquí, por permitirme ser tu instrumento para, a través de mi voz, a través de mis palabras, que tú puedas entregarle este mensaje a todas las personas que están conectadas en estos momentos, que están viendo esta transmisión, que están viendo este video, porque tú los conoces y tú los has traído hasta este espacio con un propósito. Que todo lo que vamos a compartir el día de hoy, amada divinidad, toque profundamente nuestro corazón, nos permita hacer conciencia de lo que nos corresponde sanar, de lo que nos corresponde resolver a cada uno en nuestra vida, para poder liberar nuestra alma y permitirnos la libertad de ser nosotros mismos. Que todo lo que suceda en este espacio sea para nuestro más alto bien, para el más alto bien de todo y de todos. Amén. Muy bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Quisiera poder leer los nombres específicamente, pero bueno, ya ahorita me van a ayudar con eso. Y yo espero ya más o menos en unas 2 o 3 semanas ya poder estar plenamente de mis ojitos, que están en proceso de recuperación. Bien, vamos a hablar de la herida de rechazo. La herida de rechazo, y creo que esta es una de las heridas que se presenta
Eh, con mucha frecuencia en los procesos de transformación veo y observo esta herida en las personas. Y lo primero que quiero hablar es que podamos distinguir, ¿vale? Y que podamos hacer una distinción entre lo que es rechazar y lo que es abandonar, ¿vale? Porque la próxima semana vamos a hablar acerca de la herida de abandono y vamos a entender la diferencia que hay entre estas dos acciones, por decirlo así. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más, ¿vale? Mientras que rechazar a alguien significa rehusar a esa persona o no desear tenerla cerca o no desear tenerla en la vida. Entonces es muy importante hacer esta diferenciación porque hay personas que cuando me cuentan su historia de vida dicen, es que mi mamá no estuvo, mi mamá se fue de la casa o mi papá se fue de la casa, ¿vale? Y cuando es el progenitor del mismo sexo podemos asumir eso como un abandono, pero realmente cuando es el progenitor del mismo sexo estamos hablando de la herida de rechazo. Quien rechaza utiliza una expresión o utiliza más bien esta expresión que dice no quiero, ¿vale? Esa es como la premisa fundamental de la acción de rechazar y es no quiero, no te quiero cerca, no te quiero en mi vida, ¿vale? Mientras que el que abandona o el que ejerce la acción de abandonar recurre a un no puedo, ¿vale? Hago mucho esta distinción para que podamos entender el origen de la herida de rechazo y el origen de la herida de abandono, que tienen dos diferencias grandes en esto. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con su derecho a existir. Esta es la principal característica de esta herida y es que cuando un bebé siente esto, incluso desde antes de la concepción, que no es deseado o que fue un accidente en la vida de sus padres, entonces desde ese momento siente que no tiene derecho a existir. Y eso marca muchísimo a una persona que tiene la herida de rechazo. De las 5 heridas, de las 5 heridas del alma, esta es la primera que se manifiesta. Está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona, desde el momento de la concepción hasta los 2 años de edad aproximadamente. Y el alma que viene a la tierra, ¿vale? Porque como se los expliqué en el podcast, espero que lo hayan podido escuchar, pero, y si no, escúchalo, ¿vale? Está en Spotify y lo vamos a subir al canal de YouTube para los que no tengan Spotify. Como se los expliqué ahí, el origen de las heridas es que esas heridas están en nuestra alma como el recuerdo de todas aquellas situaciones de vidas anteriores que no hemos vivido en aceptación y en amor. Y entonces cuando no hemos aceptado y hemos amado esas vivencias y las hemos integrado como parte del aprendizaje para poder evolucionar, ¿cierto? Venimos una y otra vez a vivir esas experiencias hasta que las aceptemos y hasta que nos amemos a través de ellas, ¿vale? Ese es todo el origen de las heridas. Entonces, por eso, un alma que viene a la tierra con la finalidad de reparar la herida de rechazo, que es de la que estamos hablando el día de hoy, vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente incluso antes de nacer. Entonces, lo estaba mencionando, bebés no deseados que llegan por accidente, entre comillas, a la vida de los padres, o un bebé que nace del sexo contrario al deseado por sus papás. Y pueden ser dos de estas circunstancias las que se presentan para que se cree la herida de rechazo, ¿no? Pueden haber otras y en el proceso terapéutico, pues hay diversas situaciones en donde logramos identificar que hay herida de rechazo, pero estas son las dos principales, ¿vale? Un bebé no deseado que llega por accidente o un bebé que nace del sexo contrario al deseado por los padres. Y
solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor o hacia los dos, ¿vale? Que rechazarán a su hijo. ¿Listo? Entonces, mientras la herida no sane por completo, se va a activar muy fácilmente una y otra vez, una y otra vez. Y la persona que se siente rechazada no es objetiva, porque lo que hace es interpretar todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, ¿vale? Y se siente rechazada, aunque no lo sea. Entonces, he trabajado con muchas personas en el proceso terapéutico que interpretan muchas acciones de los demás como rechazo. Y cuando estamos en el proceso y yo actúo como un espejo y actúo como un observador desde afuera y le hago ver, hey, es que realmente eso no es un rechazo, pero la persona está viendo bajo el filtro de su herida la realidad. Entonces cree que lo rechazan, cree que la descalifican, cree que la ignoran, ¿vale? Desde el momento en que un bebé comienza a sentirse rechazado, entonces empieza a crear la máscara. Entonces, te hablaba de que cada una de las heridas utiliza una máscara, utilizamos una máscara para poder ocultar el dolor de esa herida. La máscara que crea la persona que tiene la herida de rechazo es la máscara de huidizo, huidizo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que se siente infravalorada, y ese sentimiento de sentirse infravalorado lo siente incluso desde el vientre materno, donde además siente que ocupa muy poco lugar y que ese lugar es muy oscuro y muy reducido, ¿vale? En los gemelos, ¿sí? En los gemelos que ocupan en el vientre de la madre están dentro de la misma placenta, ¿vale? Porque los mellizos sí son independientes, las dos bolsitas en las cuales se crea, pero entre los gemelos hay mucho de esta herida de rechazo. De hecho, estuve trabajando ahorita hace poco con una persona en Estados Unidos, dos gemelas precisamente, y una de ellas con esta herida supremamente profunda y arraigada. Y pues estamos en el proceso de ayudarla a sanar. La máscara del huidizo es, es la personalidad que asume una persona que tiene la herida de rechazo, ¿vale? Entonces, esto es importante. La máscara, ¿sí? Es toda esa personalidad que empezamos a crear, ¿cierto? Que está en nuestro ego, ¿vale? Y aparte de que asumimos esa personalidad, desarrollamos un carácter, ¿cierto? Para evitar el sufrimiento de la herida de rechazo. Entonces, esta máscara, además, se reconoce en el cuerpo, ¿vale? Y lo observo mucho en personas que cuando vienen a los procesos terapéuticos, puedo observar en su cuerpo cómo está configurada la herida, cómo es el cuerpo de una persona que tiene herida de rechazo, ¿vale? Y como pueden ser varias heridas, algunas personas me escribieron en el live anterior, y si uno se da cuenta que tiene más de una herida, sí, podemos tener incluso las cinco, ¿vale? O podemos tener dos o podemos tener tres. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, nuestra fisiología va asumiendo la forma de acuerdo a las heridas que tengamos y predomina más la forma de la herida que sea más profunda en nosotros, ¿vale? Entonces, voy a hablar de la característica del cuerpo de una persona que su herida más profunda es la herida de rechazo, ¿vale? ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona que tiene la herida de rechazo? Es un cuerpo que pareciera que quiere desaparecer, ¿vale? Entonces es una persona que tiende a ser pequeña, ¿sí? O si es alta, es muy delgada y con el cuerpo contraído, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a intentar querer desaparecer y va a intentar no ocupar mucho espacio, no ocupar demasiado lugar. ¿Por qué? Porque recuerden que la profundidad de esta herida está en la negación del derecho a existir.
Entonces, por eso la máscara es de huidizo, porque lo que estas personas desarrollan es una personalidad en donde intentan alejarse, huir, no ser tan visibles, desaparecer. ¿Bien? La persona huidiza es aquella que, como duda de su derecho de existir, entonces parece no estar completamente encarnada. Así lo dice Liz Bourbeau en su libro. Y lo que explica ella es que su cuerpo parece tener una apariencia fragmentada o incompleta. Entonces también explica que hay una parte del cuerpo que no, o sea, como que no tiene armonía dentro del cuerpo, que no sé, el lado derecho no tiene nada que ver con el lado izquierdo. El cuerpo está contraído porque parece que la persona se contrae a sí misma y también da la impresión de que el crecimiento del cuerpo, ¿vale? O de una de sus partes se bloqueó. Entonces, puede llegarse a pensar que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño, ¿vale? Estoy hablando de las características del cuerpo porque una de las cosas que más nos menciona Liz Bourbeau en su libro es que las heridas se ven sobre todo reflejadas en la fisiología y por eso hay que ponerle mucha atención a la fisiología porque el ego puede camuflar muy bien la herida. ¿M? Y me ha pasado. Y créanme que todos los días escucho a miles de personas, ¿sí? Bueno, han pasado miles de personas por mi proceso, pero escucho muchas personas, ¿sí? Que desde sus diálogos camuflan muy bien la herida, ¿sí? Pero su cuerpo la revela, su cuerpo revela lo que está sucediendo. Además de eso, el rostro y los ojos de una persona huidiza son pequeños. Entonces los ojos parecen ausentes o vacíos. Y debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir de su mundo o a estar en la luna, con frecuencia los ojos se ven temerosos, ¿vale? Se ven llenos de temor. Y son personas que tienen como como una especie de antifaz, es decir, tienen las ojeras muy, muy pronunciadas, ¿vale? No sé si las hayan visto, pero tienen muy pronunciadas las ojeras. Es variable la forma del cuerpo, ¿sí? Porque pueden haber personas con ojos pequeños, pero su cuerpo es grande, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que si solo tiene el 50% de las características de la herida, entonces se puede decir que usa la máscara de huidizo solamente el 50% del tiempo, ¿vale? Porque es que estas máscaras no las ponemos en la medida en que sentimos que necesitamos protegernos o que queremos evitar el dolor cuando se presentan situaciones que activan la herida, ¿vale? Y hay muchas situaciones en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, en las relaciones del trabajo, en muchos ámbitos de la vida en donde se dispara y se activa la herida, ¿vale? Entonces, portar una máscara significa que ya no soy yo mismo, ¿vale? Y ese es el gran tema que tenemos con el trabajo de las heridas del alma, porque es en la medida en que yo dejo la necesidad de usar la máscara, ¿cierto? Enfrento el dolor de la herida, la sano, ¿cierto? Entonces ya me puedo dar permiso de ser yo mismo. Y ahí es donde comienza la transformación, ahí es donde comienza el encuentro con nuestro ser real. Entonces, adoptamos desde muy jóvenes una actitud diferente de ser nosotros mismos y empezamos a elaborar la máscara para podernos proteger del sufrimiento. Y la primera reacción de la persona que tiene la herida de rechazo o que se siente rechazada es huir, huir. Hoy estaba con una persona, con una paciente de Estados Unidos, que me estaba contando sobre su historia y me estaba contando un poco acerca de la relación con su madre. Y una de las cosas que me comentó fue precisamente de algo que sucedió en la historia en donde su madre huyó, salió y dejó a sus hijos en manos de los abuelos, ¿vale? Y en ese momento le dije, ok, ahí está la evidencia de que tu mamá tiene herida de rechazo también, así como tú la tienes, porque esto es lo que también sucede. Nosotros tenemos la herida, ¿vale? Pero el padre que produjo la herida en nosotros también tiene la herida, ¿vale? Muchos de ellos
terminan su existencia, terminan su paso por este mundo y pues no se dan cuenta de eso. Pero qué bueno que tú estés aquí, que tú estés aquí. Qué bueno que nosotros nos estemos dando cuenta de esto para que nos hagamos cargo, para que nos hagamos responsables y para que empecemos a trabajar en la sanación de estas heridas. ¿Por qué? Porque si somos padres ya o estamos pensando en ser padres, entonces podemos parar generacionalmente, ¿vale? Estas heridas, porque además se transmiten de generación en generación, ¿vale? Ok, yo no sé si Santi ya estará por aquí conectado para que me ayude. Ah, ok. Estaba esperando que le diera acceso a la sala. Santi, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Y yo estaba aquí concentrada en el tema y no me había dado cuenta que él estaba pidiéndome el acceso a la sala para que me ayude a leerlos y a ver las preguntas que tenemos hasta este momento. Santi, ¿estás ya conectado? Sí, ya aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Disculpa que yo estaba aquí hablando, mejor dicho, como decimos en Colombia, despachada No te preocupes, yo también te estaba escuchando. y no te había visto que estabas esperando que te diera acceso a la sala. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, Bueno, miramos en Facebook. vale. En Facebook, como vi, ahorita no estás viendo muy bien quiénes se conectaron, pero entonces en Facebook tenemos a Carlos Fernando saludando, a María Sofi, Marta Hernández, Olga González, Melina Carranza. Tenemos mucha gente conectada. Ujú. María Dolores te dice gracias, gracias, gracias por compartir desde el alma. Aquí atenta a la conferencia, dice María Sofi. Buenas noches. Y nos pregunta Colombo Brasil que si esta charla se subirá a YouTube para quienes queremos volver a escucharla. Ujú. Sí, la vamos a subir a YouTube mañana o pasado mañana. Ya está en nuestro canal de YouTube que es Servos Terapeuta. Ujú. Aldo Cristo nos dice muchísimas gracias, Lina querida. Un análisis espectacular. Me va a ayudar mucho con una personita a la que intento ayudar. Mm, súper. Qué Me alegra chévere. mucho, Alde. Y aquí está escribiendo. Aquí está escribiendo Arango Gustavo, aceptación, paciencia y perseverancia. Lina, muchas gracias, dice Milvia. En Ok. Instagram no veo unidos, más no veo comentarios. Puede ser porque acabo de prender el Instagram y si Ujú. alguien pues tiene una pregunta, pues que la escriba y yo te la hago saber. Ok, vale. Muchísimas gracias. Aquí en Instagram, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en estos momentos para que Santiago pueda leerlos y me la pueda comunicar para yo responderles, ¿vale? Ok, bien, entonces gracias a todos los que están conectados en estos momentos para conocer más acerca de esta herida de rechazo, una de las 5 heridas del alma de las cuales estamos hablando y vamos a estar hablando todas estas semanas de cada una de las heridas para que las conozcamos mucho más y para que las podamos identificar en el caso de que veamos que esa herida está en nosotros, que tenemos esa herida y podamos empezar a trabajar en la sanación de la misma. Ok, cuando un niño se siente rechazado mientras que construye la máscara, ¿vale? Estábamos hablando de que esta situación de rechazo puede darse por muchas razones, pero dos de las principales es cuando un bebé no es deseado y llega por accidente a la vida de los padres. Y accidente lo digo en comillas porque realmente no es ningún accidente, es parte del plan de esa alma, ¿vale? Y la otra es cuando nace con el sexo contrario al deseo de sus padres, ¿vale? Entonces, cuando un niño siente estas situaciones de rechazo, mientras que construye la máscara de huidizo, va a vivir en un mundo imaginario, ¿vale? Entonces, por ello, será un niño que tiene una característica y es que va a ser muy prudente y muy tranquilo y que no va a causar ningún problema, que no va a hacer ningún ruido, ¿vale? Y este tipo de niños se divierten mucho en un mundo imaginario, se construyen personajes fantásticos y hacen castillos en el aire y viven en un mundo fantástico. Incluso pueden llegar a creer, algunos de ellos pueden llegar a creer
que sus padres se equivocaron de bebé. ¿M? Y que en el hospital, ¿sí? Lo intercambiaron por error. O algunos pueden creer que los adultos con los que vive no son sus verdaderos padres. Y es un niño también que tiende a inventarse diferentes formas de huir de la casa. Y uno de ellos es que se vuelven muy obsesivos con el tema de ir a la escuela, de ir al colegio. Entonces, mamá, yo quiero que me lleves al colegio, mamá, yo quiero estudiar ya, 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 ¿vale? O papá. Y cuando van al colegio, recuerden que la herida se sigue replicando y se sigue repitiendo en diferentes escenarios. Llegan al colegio y se encuentran o que los compañeritos lo rechazan o que los profesores lo rechazan, ¿vale? O que incluso no se siente tan cómodo y entonces se empieza a rechazar a sí mismo, ¿sí? O empieza a darse cuenta que no está haciendo las cosas bien y se rechaza a sí mismo. Entonces, esto hace aún más que se afiance la herida y hace que el niño siga como en esa tendencia a desconectarse de la realidad, ¿vale? A estar en la luna, a estar en su propio mundo, ¿cierto? Y a no estar aquí y ahora presente en su realidad. Cuando un niño huidizo o un niño que tiene la herida de rechazo tiene un cuerpo más pequeño que el promedio, con frecuencia parece un muñeco. Entonces, se ve muy frágil, muy frágil. Y entonces, por lo general, la reacción de los padres, especialmente de la madre, es protegerlo en exceso, ¿sí? Entonces, son madres súper protectoras, sobreprotectoras, ¿vale? Y entonces el niño está escuchando a menudo que es demasiado pequeño o para esto o para aquello y lo cree a tal punto que su cuerpo permanece en ese tamaño. Por eso hablábamos anteriormente que pareciera ser un adulto en el cuerpo de un niño, la persona que tiene la herida de rechazo. Hay otra característica de la personalidad, del carácter, que desde la máscara de huidizo asume una persona que tiene la herida de rechazo, y es que prefiere no apegarse a las cosas materiales, ¿vale? Y entonces, esto le va, si una persona está muy apegada a la materialidad, le va a impedir huir en el momento en que sienta que necesita salir huyendo, ¿cierto? Entonces, por eso tienden a ver las cosas materiales de una forma muy superflua, ¿sí? No le dan mucha importancia y también tienden a ver que tener cosas materiales es muy lejano para ellos. Mm, Muchas veces estas personas se están preguntando qué hacen en el mundo, ¿cierto? Y en esos diálogos internos que todos sabemos que tenemos esos diálogos internos, ¿cierto? En esos diálogos internos estamos todo el tiempo como allá rumiando en el tema y yo ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Y yo qué hago aquí? Y le resulta muy difícil creerse que aquí, en esta vida, puede llegar a ser feliz, ¿sí? Entonces, esas son las personas que tienen muy profunda la herida de rechazo y les puede resultar muy atractivo todo aquello que tenga que ver con la espiritualidad y el mundo intelectual. Entonces son personas que tienden a ponerse muy intelectuales, no suelen recurrir a lo material en busca de placer y las cosas y las personas y las cosas le parecen muy superficiales, ¿vale? Em, el desapego que tienen las personas que tienen la máscara de huidizos, que a su vez tienen la herida de rechazo, tienen un desapego por las cosas materiales, lo que conlleva también a que tengan dificultades en su vida sexual, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pueden llegar a creer? Que la sexualidad interfiere en su espiritualidad, ¿vale? Entonces, son esas personas que a veces piensan, ¿sí? Que incluso por sus paradigmas y sus creencias religiosas, tienen muy arraigada la creencia de que el sexo es sucio, de que el sexo es malo, de que el sexo es pecado, ¿vale? Y varias personas, ¿sí? Aducen que el sexo no es espiritual. Varias personas de las que tienen la herida de rechazo aducen esto, ¿vale? A las personas huidizas, a las personas que tienen la máscara de huidizos, les resulta difícil pensar
que necesitan de la sexualidad y que esto es una función normal en los seres humanos, ¿vale? Entonces muchas veces incurren en situaciones y atraen situaciones en las que son objeto de rechazo en la sexualidad, ¿vale? Y generalmente lo atraen por parte de su pareja, ¿vale? Entonces, esto lleva a que las personas que tienen la herida de rechazo eviten en muchas ocasiones la sexualidad por miedo al rechazo, ¿vale? La herida, la herida de rechazo es generada por el progenitor del mismo sexo, ¿vale? Entonces, en el caso de las niñas, la activa o la produce la mamá y en el caso de los niños, la produce o la activa el papá. Y si te reconoces, si tú que estás aquí conectado, conectada, estás escuchando este video, te reconoces en las características de la personalidad y el carácter de una persona que tiene la herida de rechazo y que se siente rechazada, significa que has vivido el rechazo a través de el progenitor de tu mismo sexo. Y es humano y además es normal que tendamos a no aceptarlo y a tenerle mucho resentimiento a ese progenitor, hasta el punto de odiarlo. Hay personas que de verdad dicen, cuando estamos en la conversación, en el proceso terapéutico, dicen, es que no la puedo ni ver, es que no lo puedo ni ver, es que no me la tolero, no me lo tolero, hablando del papá o hablando de la mamá. Y hay algo súper importante y es que el progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar y amarnos y a dar amor, ¿vale? Esa es la función del progenitor del mismo sexo. Es decir, en nosotras las mujeres, nuestra mamá es la que nos enseña a amar, a amarnos y a dar amor, ¿vale? Es nuestro molde de amor, ¿vale? Y en los niños es el papá, ¿vale? Y el progenitor del sexo contrario lo que nos enseña es a dejarnos amar y a recibir el amor, ¿vale? Entonces, por eso, en la herida en la que vamos a hablar la próxima semana, que es la herida de abandono, está marcada es por las necesidades afectivas no resueltas, las que no pudimos satisfacer, ¿vale? Muy diferente a esta herida que es donde sentimos la negación al derecho a existir. Al no aceptar, ojo con esto porque es muy importante, y es que al no aceptar que, bueno, voy a replantearlo, al no aceptar al progenitor que ha contribuido a causar la herida, ¿sí? En este caso, la herida de rechazo, entonces, es habitual también tomar la decisión de no utilizarlo como un modelo, ¿vale? De no seguirlo como un modelo. Y entonces, la no aceptación lleva a que podamos explicar las dificultades que tenemos para aceptarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos, ¿vale? Por eso la gran palabra que nos ayuda, que abre la puerta a la sanación de esta herida específicamente, es la aceptación. Porque entre más nosotros estemos en rechazo del progenitor que produjo esa herida en nosotros, estamos rechazándonos a nosotros mismos y seguimos teniendo un grave conflicto que nos lleva a una muy baja autoestima, a sentirnos invalorados y que por lo tanto sigue haciendo que utilices la máscara de huidizo. Lina, La- tenemos un par de preguntas. Dale. Eh, María Sofi nos pregunta, ¿esta herida se puede reflejar o vivenciar en una persona adolescente o adulta? Sí, total. De hecho, les estoy hablando de cómo desde niños empezamos a evidenciar esta herida, pero claramente a lo largo de nuestra vida, de nuestro proceso de crecimiento, lo que va sucediendo es que usamos con más frecuencia la máscara, ¿vale? Entonces, con más frecuencia tendemos a ponernos huidizos, tendemos a ponernos desapegados de lo material, tendemos a sentirnos invalorados, a ocultarnos, a tender a desaparecer, ¿cierto? Como a mantenernos desconectados de la realidad, ¿vale? Y eso se va viendo cada vez más evidente en la medida en que vamos creciendo.
Tenemos otra de Marta Cecilia. Dice, fui una mamá muy sobreprotectora, pero mi hija a los 14 años se rebeló y quería que la sacáramos de la urna de cristal. ¿Cómo se puede leer esto? Mi hija tiene la máscara de Udidiza. Claro, hermosa, porque al ser tan sobreprotectora con ella, no le transmitiste, perdón, al ser tan sobreprotectora con ella, no le transmitiste la seguridad y la confianza que esa niña necesitaba en sí misma, ¿vale? Y eso la llevó a que desarrollara una personalidad en donde ella no se acepta, ¿cierto? No se siente suficiente, no se siente capaz. Y cuando llega a la adolescencia, ¿por qué se revela? Porque cuando tenemos esta herida, ¿sí? Principalmente, la simbiosis, es decir, la dependencia emocional, está mucho más arraigada con el padre del mismo sexo. Pero cuando nosotros llegamos a la adolescencia, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una crisis de identidad. Yo se los explicaba en el live anterior. Entonces, ahí lo que buscamos es separarnos y marcar la diferencia completamente con ese padre con el que hemos tenido mayor dependencia, ¿vale? Entonces, en el caso de las niñas, nos rebelamos con la mamá y en el caso de los niños, se rebelan con el papá, ¿cierto? Y entonces ahí es donde empezamos a buscar cómo nos diferenciamos de ese progenitor del cual hemos estado buscando más la aceptación y el amor, ¿vale? Por eso suceden estas cosas en la adolescencia. Listo. Tenemos otra ¿Sí? de María Dolores. Dice, si quien rechaza el embarazo es papá y Ujú. nace una niña, ¿cómo se visualiza la niña? El papá está rechazando el embarazo. Y Sí, es lo que yo entiendo. pero que el papá quiere un niño y le nace una niña. No ha dicho más, Ok. simplemente dice, si quien rechaza el embarazo es papá y Ujú. nace una niña, ¿cómo se Ok. visualiza la niña? Ok. ¿Qué va a hacer esa niña? Ok, eso lo vamos a hablar en la herida de traición, porque esa tiene que ver más con la herida de traición. Pero lo que va a hacer esa niña es que si percibió el rechazo o por parte del papá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar la forma de parecer a un niño, ¿sí? Puede ser que se ponga muy masculina en su energía, ¿vale? Para poder ser el niño que el papá quería y así poderse ganar el amor, ¿vale? Suele pasar mucho y he trabajado con muchas mujeres que han tenido ese tema. De hecho, pues yo misma lo trabajé en mi proceso personal porque pasó eso en mi caso, ¿vale? Y entonces, durante mucho tiempo estuve más en mi energía masculina, ¿cierto? Que en mi energía femenina y fue parte de lo que empecé a sanar porque pues por muchos años me puse así para poder complacer a papá que lo que buscaba era tener en primer lugar un niño. ¿Hay alguna otra pregunta, Santi? No, Ok, ya estamos. bien. Otra forma o otra característica de la persona que es huidiza, que tiene la máscara de huidiza porque tiene la herida de rechazo, es que se anula, se infravalora y debido a ello busca a toda costa ser perfecta, ser perfecto y obtener el reconocimiento ante los demás, ¿vale? Cuando una persona tiene esa necesidad de perfección, es porque detrás de eso está también la máscara, la herida de rechazo. Y utiliza palabras en su lenguaje, también eso habla mucho de la herida. Entonces utiliza palabras como sé que no valgo nada, los demás son más interesantes que yo, son más importantes que yo, poco importa lo que haga, no vale para nada, siempre tengo que volver a empezar, eh, haz lo que quieras que a mí no me afecta para nada. O sea, hay muchas cosas en el lenguaje que están hablando también de la herida. Y es importante percatarse que particularmente el progenitor del mismo sexo, que es el que fomenta la herida de rechazo, es el que está fomentando la huida del niño que se siente rechazado, ¿vale? Entonces, además de vivir el rechazo,
¿sí? El niño siente aún más resentimiento contra el progenitor del mismo sexo. Entonces vemos este conflicto muy arraigado en niños hombres que pelean mucho con su papá o niñas mujeres que pelean mucho con su mamá, precisamente por eso, porque desde la herida de rechazo, entonces lo que buscan es mantenerse alejados, mantenerse separados, y eso genera un conflicto profundo en la persona porque realmente lo que quiere es ganarse la aceptación de ese padre, es ganarse la aprobación de ese padre, pero su máscara lo lleva a que se aleje, a que huya, ¿vale? La palabra inexistente también es otra palabra que utilizan mucho en el lenguaje de las personas que tienen la máscara de huidizos y que tienen la herida de rechazo. Y hay algo súper importante, que la persona que tiene esta herida busca mucho estar sola, prefiere la soledad. Entonces, si recibe mucha atención, a veces no sabe qué hacer o teme mucho que no sepa qué hacer cuando tiene toda la atención, y pudiera parecer que su presencia a veces fuera excesiva. Entonces, en familia y en cualquier grupo, lo que tienden es a desaparecer, a no ser visibles, a no figurar mucho. Y cuando tenemos la herida de rechazo, cuando somos niños que no tendemos tanto a ser muy sociables. Entonces no tienen muchos amiguitos, son niños que no tienen muchos amiguitos en el colegio, y eso mismo va a pasar cuando seamos adultos. Alguien preguntaba ahorita que cuando si somos adolescentes y somos adultos, esas heridas se ven, claro que se ven aún mucho más. Cuando nosotros estamos en el trabajo, lo que estamos replicando es el mismo ambiente de la escuela. Entonces, vamos a tener el mismo comportamiento en el trabajo y vamos a ser personas que no tengamos tanta relación con nuestros compañeros de trabajo, tendamos más bien a aislarnos. Cuanto más una persona se aísla, ¿vale? Más invisible parece volverse. Entonces, de esta forma entra en un círculo vicioso, porque se coloca su máscara de huidizo, ojo con esto, se coloca su máscara de huidizo para no sufrir, pero cuando se siente rechazado y se aleja de la gente de tal manera que se vuelve imperceptible. Entonces, cada vez se encuentra más solo y cada vez se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. Es como un círculo vicioso en el que se mete una persona que tiene la herida de rechazo. Eh, por lo general, la persona que tiene la herida de rechazo y que se pone la máscara de huidizo habla poco y lo que utiliza como recurso cuando habla es infundirse valor a sí mismo. Entonces es una persona que de pronto a veces cuando la escuchamos hablar, habla mucho de lo que ha hecho, habla mucho de lo que de lo que ha logrado, y mira, yo pude hacer esto, yo pude hacer lo otro, para poderse infundir valor a sí mismo, pero lo general es que tienden a hablar poco. Y también la persona huidiza o la persona que tiene la máscara de huidizo para ocultar la herida de rechazo tiende a padecer problemas cutáneos, o sea, problemas en la piel, para evitar que los demás se acerquen y que los demás lo toquen. Y al ser la piel un órgano de contacto, su aspecto puede ser a veces un poco repugnante, y muchos huidizos dicen: cuando me tocan, me imagino que me sacan de mi caparazón. Entonces, es una forma de protegerse, ponerse enfermedades en la piel. Esta herida de rechazo hace también que la persona que la padece crea que si habita solo en su propio mundo, no tendrá que sufrir más el rechazo de los demás, ni el rechazo de sí misma. Entonces, cuando se encuentra en un grupo, prefiere no participar, prefiere ocultarse y quedarse tras de su caparazón. Suelen sentirse dispersos y en ocasiones dicen: es que necesito concentrarme, por favor, déjame aquí metido en mi habitación, déjame aquí solo, que necesito concentrarme. Y otra expresión recurrente de las personas subidizas es la de sentirse también separada de los demás, como si no estuvieran, ¿vale? Eh, en cuanto a
sobre todo en las mujeres. Voy a hablar de lo que pasa en la herida de rechazo en las mujeres. Y es que digamos, entre más profunda sea la herida de rechazo en una mujer, pues más va a usar la máscara. Entonces pasa algo y es que tienden a sentarse con las piernas cruzadas a la altura de los muslos y a veces prefieren sentarse también en el suelo para no tener los pies firmemente apoyados sobre el piso y entonces así pueden evadirse más fácilmente. La persona huidiza no se siente acogida, no se siente aceptada por el progenitor del mismo sexo y necesariamente lo que esto puede llevar es a que él mismo, ¿sí? Es el que se siente rechazado, ¿vale? Hay muchas cosas que pasan en las historias familiares en donde esa persona empieza a sentir que todo lo que hace el padre del sexo contrario es un rechazo, que todo lo que hace es porque no lo quiere, que todo lo que hace es porque no lo acepta. Y realmente, pues esto es una fantasía que empezamos a crear en nuestra mente cuando estamos metidos y viendo la realidad desde el filtro de la herida, ¿vale? Y no solamente sucede en la herida de rechazo, va a suceder con todas las heridas y lo vamos a ver a profundidad. Eh, una persona que tiene la herida de rechazo no se percibe como una persona completa porque no ha conquistado el amor del progenitor que creó la herida. Es decir, no ha conquistado el amor de su papá, en el caso de los niños, y en el caso de las niñas, de la mamá. Y es muy sensible al más mínimo comentario que pueda proceder de ese progenitor porque se siente fácilmente rechazada. Con el tiempo, son personas que tienden a volverse muy rencorosas y en ocasiones llegar al odio porque su sufrimiento es verdaderamente intenso. La herida de rechazo es tan profunda, que entre las 5 heridas que vamos a hablar, el huidizo es el más propenso a odiar. Escucha esto. La persona que usa la máscara de huidizo y que tiene muy profunda la herida de rechazo es de las personas que se vuelve más rencorosa y más vengativa, ¿vale? En estos días estaba escuchando un documental en la televisión aquí en Colombia y estaban hablando sobre un caso de un chico que fue asesinado por envidia, ¿sí? De otro chico en su trabajo. Y cuando empezaron a contar la historia, ¿vale? De lo que había detrás de todo eso, pues resulta que este chico tenía una herida de rechazo muy fuerte y muy arraigada por parte de su padre y contaban un poco de la historia del chico que había cometido este asesinato y ahí estaba evidenciada la herida de rechazo muy, muy profunda. Eh, en cuanto, ¿qué pasa con el progenitor del sexo contrario cuando se tiene la herida de rechazo? Es decir, en el caso de las niñas con el papá, en el caso de los niños con la mamá. Lo que pasa es que evita la persona rechazar a ese progenitor y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia ese progenitor del sexo contrario. Entonces, hace todo lo posible para no rechazar a este progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a alguien, ¿vale? Si tú hoy que estás escuchando este live y que estás aquí conectado y conectada, estás reconociendo que tienes la herida de rechazo, que usas esta máscara y que parte de tu personalidad y de tu carácter coincide con las características que yo hoy te estoy dando, es muy importante aceptar, te lo voy a decir así, es muy importante aceptar que aún si tu progenitor realmente te rechaza o te rechazó, es tu herida que no ha sanado la que en realidad atrae hacia ti a este tipo de progenitor y este tipo de personas y de situaciones en tu vida que recrean el rechazo. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque las personas que tienen la herida de rechazo tienden a volverse o tienden a ponerse en el rol de víctimas y entonces buscan responsables todo el tiempo afuera. Tienden a echarle la culpa a todos, al clima, a la ciudad, a los gobernantes, a los que están a su alrededor.
la culpa de que sea infeliz en la vida es de los demás. Y realmente el primer paso es aceptar que yo he atraído eso y que yo escogí a ese papá o a esa mamá para poder sanar en la aceptación eso que vine a sanar. Si vine a sanar la herida de rechazo, ¿qué es lo que vine a sanar? Ok, la aceptación hacia mí mismo primero, la aceptación hacia mí mismo para poder aceptar a los demás. Porque también sucede que cuando con la máscara de huidizo yo me la paso huyendo de todo, yo me la paso ocultándome, yo me la paso aislándome, eso es un acto de rechazo. Yo he conocido muchas personas y conocí muchas personas cuando estaba en el mundo corporativo que eran así. Y uno decía, ve, pero ¿a este qué le pasa? Pues, o a esta qué le pasa que no quiere estar con nosotros, ¿sí? ¿Qué le hemos hecho? Entonces las demás personas empiezan a sentirse también rechazadas por esa persona, pero pues lo que está buscando realmente es una protección de ese dolor de la herida, ¿vale? Cuanto más profunda sea la herida de rechazo en una persona, más va a atraer situaciones y circunstancias y personas para ser rechazada. Ojo con esto, entre más profunda sea la herida de rechazo, más voy a traer situaciones y personas que recreen el rechazo en mi vida, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta, Santi? Sí, sí, y muy de la mano de lo que vienes hablando, nos preguntan a Belén Ujú, que si su apariencia no cumple con las características mencionadas con el tema, ujú. es como una aclaración que hace que no, ¿qué pasaría ahí? Ok, como lo mencionaba, todo esto que yo estoy hablando es si tú tuvieras solamente la herida de rechazo, ¿vale? Entonces, se daría al 100% estas cosas que yo te estoy diciendo y que te estoy explicando si solamente tuvieras esa herida. Pero generalmente tenemos más de una herida, ¿vale? Entonces, ahí empieza a darse una configuración en el cuerpo en donde hay una mezcla de las características de una herida y de otra, y entonces ahí se vuelve un poco más complejo poderlo identificar, ¿sí? Desde solamente el físico, sino que ya hay que ir a ahondar mucho más en la historia de la persona para poder entender, ok, cuáles son las heridas que hay aquí y cómo vamos a ayudarle a esta persona a sanar esas heridas, ¿vale? Esto es esto que te estoy contando hoy, esto que te estoy compartiendo hoy, es si solo tuvieras la herida de rechazo, ¿vale? Y por eso vamos a ir viendo una por una para que te vayas dando cuenta que tú puedes tener una mezcla, ¿sí? Un mix de herida de rechazo y herida de abandono, o puedes tener un mix de herida de rechazo y herida de injusticia, o puedes tener herida de rechazo, injusticia y abandono y también traición. Y bueno, ahí cuando son tantas heridas, wow, es mucho más profundo el dolor y toma mucho más tiempo el proceso de sanación, ¿vale? Y ahí es donde yo te pido que si tú decides hacer este camino de sanación al que yo te invito y en el que te puedo acompañar, tengas mucha paciencia y tengas mucha comprensión contigo mismo, contigo misma, porque he tenido personas en procesos de 1 o 2 años que a veces se dan muy duro y dicen como que, pero ¿cómo es posible? Si yo ya sé esto, ¿cómo voy a volver a caer otra vez en esto? Paciencia, comprensión, amor, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a sanar al niño, a la niña que fue la que vivió todo esto y que fue el que creó las máscaras para poderse proteger, ¿vale? Porque ese niño y esa niña fueron los que empezaron a construir el ego que está constituido por todas esas máscaras que usamos. Ok, me queda 1 minuto 30 aquí en Instagram. Creo que he abordado las cosas más importantes de la herida de rechazo, de cómo es la personalidad y el carácter que desarrollamos cuando tenemos esta herida. Vamos a hacer un podcast especialmente de esta herida de rechazo para complementar mucho más que esto que hemos hablado el día de hoy. Y súper importante, el trabajo de la aceptación, el trabajo del amor propio, el trabajo de crecer en la autoestima y el valor propio para empezar a sanar esta herida, ¿vale? No sé si tengamos algún otro comentario antes de cerrar aquí en Instagram. Sí, sí tenemos uno, una sola nos hace un comentario, dice, cuando me siento tan diferente a los demás,
es por sentirme rechazada y soy como apática. Sí, ahí está. Mira que ahí está precisamente la máscara en acción, ¿no? La personalidad que desarrollamos para poder protegernos del dolor de sentir el rechazo. Entonces, hermosa, te invito a trabajar en esto de verdad para que puedas liberar toda la luz que hay en ti, para que puedas vivir tu vida desde tu ser real, desde la valiosa y el valioso ser humano que eres, para que dejes de usar esta máscara y para que puedas disfrutar del placer de estar en convivencia con los demás, de sentirte importante, de sentirte valioso. Gracias en Instagram. Aquí voy a finalizarlo y lo voy a compartir en IGTV porque la vez pasada no quedó. Ok, y aquí en Facebook tenemos alguna otra pregunta, Santi, también para ir cerrando. Eh, Más que preguntas nos hacen, cuando hablabas de las expresiones del huizo, dice Pilar, y cuando dicen lo mío, si no lo ven, o cuando dicen qué humillación, hace como esa aclaración de las expresiones. Sí, pero el qué humillación es más una expresión del que tiene la herida de humillación, ¿vale? Y eso lo vamos a ver cuando abordemos la herida de humillación. Hay algo con lo que quiero cerrar aquí en Facebook y es que reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos, pero no queremos ver, ¿vale? Voy a repetir esto. Le reprochamos a los demás, le reclamamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos, pero no lo queremos ver y no queremos aceptarlo. Y es el caso de la persona con la que estaba hablando esta mañana. Entonces, muy incisiva en reprochar muchas actitudes de su madre, ¿vale? Pero le dije, ok, ella está reflejándote lo mismo que haces contigo mismo y a veces contigo misma y a veces con los demás, pero no lo quieres reconocer, ¿vale? Entonces, todo esto se resume al trabajo de la aceptación, que cuesta mucho, sí, pero cuando lo trabajamos a conciencia, empezamos a sanar esta herida tan profunda como es la herida de rechazo. Vale, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado conectados el día de hoy. Vamos a subir este video a nuestro canal de YouTube para que después lo puedas ver. También vamos a compartirte un podcast especial sobre esta herida. Y aquí estoy de verdad a tu servicio, estoy para acompañarte, guiarte y apoyarte con todas las herramientas que tengo en estos momentos a mi disposición, todas las que me ha entregado la divinidad para ayudarte a sanar las heridas de tu alma y en específico esta herida, la herida de rechazo, que está impidiéndote ser tú mismo. Santi, muchas gracias por haber estado conectado, por haberme apoyado con la lectura de los comentarios y de las preguntas. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en nuestro Ser Voz Guía. Les mando un abrazo gigante. Mil bendiciones. Chao, Lina, gracias a ti. Muchas gracias.